Esta es mi Biblia, a través de la cual escucho la voz de Dios. Me ayuda a comprender mi pasado, vivir mi presente y alumbrar mi futuro. La oiré, leeré, estudiaré y aplicaré a mi vida hasta reflejar con mis hechos que Jesucristo vive en mí, para nunca ser el mismo por la gracia de Dios. Bien, gracias a Dios. Buenas noches, chicos. Bueno, pues es un placer para mí estar aquí con ustedes para compartir esta primera sesión del seminario o del diplomado de relativismo contra creacionismo. Y la sesión del día de hoy se llama La verdad absoluta. Les voy a dar un poquito de contexto de cómo va a estar el asunto para que todos juguemos con las mismas reglas y podamos pues aprender tantas enseñanzas que el Señor tiene para nosotros en estas 8 meses que va a durar el diplomado, ¿no? Son 8 sesiones. Primero, siguiente, por favor. El diplomado está basado en 2 libros. Este es el libro de texto y este es el libro de trabajo, ¿no? Vamos a hacer un taller en donde realmente cada sesión va a traer una parte de marco teórico, va a traer un caso de estudio y va a traer también un ejemplo de la Biblia donde vamos a discutir grupalmente el asunto. Este diplomado, la idea es, siéntanse en la confianza de que podamos compartir enseñanzas, enriquecernos unos a otros, pero va a haber tiempos muy particulares para hacerlo. En esta ocasión en particular, va a haber 3 tiempos en donde vamos a poder tener preguntas, ¿no? Donde vamos a poder también compartir algo, pero las reglas van a ser las siguientes. No puede durar nuestro comentario más de 1 minuto. Tiene que ser seco, directo y a la cara. No andemos rodeando y quitándole el tiempo a los demás. O tengo duda en esto, va a haber un cronómetro, o sea, va a haber alguien que le va a llevar el tiempo, y cuando pase el minuto, pasamos la palabra a otro hermano, ¿sí? Porque si no nos vamos a ir bien largo. El material es como para 75 minutos el día de hoy, más o menos. O sea, está larguito porque es la introducción, hay conceptos, hay definiciones, que ya no se van a volver a ver después en otros 8 sesiones, pero sin embargo, pues es sentar el marco teórico, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. El primer libro se llama ¿Es bueno o es malo? Josh McDowell es un autor reconocido cristiano, y este libro fue escrito más o menos en los 90, finales de los 90, y este libro de trabajo, pues fíjese que también fue escrito en el 96, en la versión en español, y está escrito para jóvenes mayores, o sea, tiene que ver con los más 30, ¿no? O sea, sí se trata de nosotros el libro. Tiene cosas importantes, estadísticas. Fíjese que los autores se gastaron una buena lana para hacer encuestas en las iglesias. Y son encuestas donde la muestra es significativa, o sea, tiene un importante resultado. Y se puede ver cómo la parte del mundo se va apoderando también de los hermanos, de los cristianos, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo para defendernos? Pues a veces nada, ¿no? Nos quedamos como que con los brazos cruzados y no hacemos nada, pero la idea de esto es que salgamos de esa ¿cómo se dice? Exactamente, y podamos enfrentar esas crisis de una mejor manera, ¿no? Siguiente, porfa. Creo que ya se durmieron arriba. No es cierto. A lo mejor se tarda un poquito en la... Esos son los objetivos que traen los libros. De hecho, el autor así los describe. No se los voy a leer para que simplemente véanlos por ahí. La idea, en pocas palabras, es que a través de esas 8 sesiones que va a durar el curso podamos, en teoría, pues conocer la verdad absoluta, conocer todas las artimañas del relativismo que ocupa el mundo para podernos encantar y que podamos aprender a defendernos de eso, ¿no? Entonces, eso es más o menos el asunto de lo que vamos a ver el día de hoy, y les platico en qué consiste el diplomado. Va a consistir principalmente en 5 cosas que tenemos que hacer. 3 son en grupo, que son la enseñanza principal de cada sesión, que es el marco teórico, también la sección de mundo juvenil y el estudio bíblico en grupo, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Pero
adicionalmente, siguiente, también tenemos por ahí un material complementario vía WhatsApp. Los que estén en el grupo, si no están, es importante que pidan que los agreguen. Les vamos a ir mandando un material complementario cada día de la semana, que tienen que ir contestando y que tienen que ir llenando, con relación al mismo tema que vimos en esta ocasión. ¿Sí? Más o menos esperemos que les mandemos entre 15 y 20 fracciones de material complementario, que al final va a tener un resumen o una conclusión, ¿no?, de la idea principal. Entonces, para aquellos que lo quieran hacer, qué buena onda. Si no lo quieren hacer, pues, como dice, cada quien decide cuánto se lleva, ¿no?, en sus brazos, ¿no? Poquito o mucho, pues ya decidirán ustedes cuánto se quieren llevar. Y adicionalmente, siguiente, porfa. La aplicación de la verdad eso va a ser como las últimas envíos de información complementaria antes de llegar a la siguiente sesión. Ese punto en particular trataremos de revisarlo en la siguiente ocasión. Empezando la siguiente sesión, revisaremos ese punto de aplicación de la verdad, porque es en realidad la parte práctica de esto, ¿no? ¿Y tú qué onda? ¿Y tú cómo le vas a hacer? ¿Y tú cómo te defiendes, no? Esa es la idea. Muy bien, les decía que hay 3 secciones, 3 momentos en donde voy a dar la palabra, y también les voy a pedir que me ayuden a hacer lecturas y ese tipo de cosas, para que tampoco escuchen todo el tiempo la misma voz, y además me ayuden a mí a no hablar tanto. Entonces, el primer bloque, donde les vamos a dar la palabra, va a ser al terminar el marco teórico. De eso no viene ahí. El siguiente es cuando terminemos la sección que se llama Mundo Juvenil o Estudio del Caso. Y el tercer momento va a ser al término de la sección del pasaje bíblico, ¿no? Es importante también que, obviamente, pues si quieren pues tener el mayor aprendizaje posible, pues que pueden estar al menos 6, 7, 8 sesiones, ¿no?, en el diplomado. No es como en la escuela, que si tienes menos te dan de baja y esas cosas, ¿no? Simplemente pues es para bendición de ustedes, ¿no? Entonces, mientras más estén comprometidos con el diplomado, seguramente será de mayor bendición para sus vidas, ¿no? Muy bien, pasamos a la siguiente y vamos a comenzar. Entonces, ¿oramos? Padre bendito, te pedimos que nos bendigas, que nos hables a través de este diplomado, Señor, y que podamos aplicarlo en nuestra vida para poder vivir la verdad absoluta, Señor, que tú todo solo nos das, Señor, y que no seamos esclavos del relativismo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien. Relativismo. Pasemos a los conceptos. Si quieren la presentación se las mando por WhatsApp. Se las mandamos por WhatsApp para que mejor vayan poniendo atención y cosas de ese tipo. A lo mejor solo notas claves que crean que son importantes, pues se las puedan tener ahí a la mano, ¿no? ¿Sale? Relativismo dice: es la doctrina según la cual el conocimiento humano solo tiene por objeto relaciones sin llegar a lo absoluto. O sea, la parte importante del relativismo es que a lo mejor algo para ti es bueno, pero para ti no es bueno. Depende del enfoque, del medio ambiente, de la cultura. Entonces, no hay absolutos, todo se va distorsionando, no hay una verdad absoluta, ¿no? Esa es la parte importante. Dice: sostiene que los puntos de vista no tienen verdad ni validez universal, sino que solo poseen una validez subjetiva encuadrada en los diferentes marcos teóricos. Y dicho de otra forma, siguiente, por favor. Ajá. Dice que no porque algo sea correcto para mí, no lo va a ser para ti. Y la gente dice: a mí no me diga lo que es bueno, déjame a mí descubrirlo por mí mismo. O sea, yo quiero saber qué es lo bueno, qué es lo malo, pero déjame determinarlo yo. Entonces, si se dan cuenta, está inmiscuido en gran manera el humanismo en esto. El yo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y desde el punto de vista bíblico, fíjense, en Jueces 21-25 se definía, desde ese entonces existía el relativismo. Dice, lo pueden leer conmigo, dice: la expresión bíblica para describir el relativismo es que cada uno hacía lo que bien le parecía. En pocas palabras, cada quien hace lo que se le hincha la gana, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Recto ante sus propios ojos. Jueces 21-25. Fíjense cómo desde el punto de vista bíblico antiguo, o sea, estamos hablando apenas en la época de los jueces, que más o menos debe tener unos 3,000 a 4,000 años, y ya sucedían cosas de relativismo, ¿no? Muy bien.
Pasamos entonces a la siguiente. Hay dos conceptos de relativismo más particulares que debemos tener cuidado. El primero se llama relativismo moral. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo hoy en nuestros días? Dice, sostiene que no hay bien o mal absolutos, sino dependientes de las circunstancias concretas. Y para eso pues podemos pensar en el tema de la legalización del aborto que está sucediendo actualmente y del aborto legalmente sin consecuencias, que está sucediendo, ¿no? Está sucediendo en los congresos estatales, en algunos ya se aprobó, en donde, pues al final dice la palabra de Dios que ya es una criatura y que pues estamos matando a alguien, ¿no? Entonces, pero el mundo cree que la persona que es la madre, pues tiene la posibilidad de decidir por ella, decidir ella la vida del pequeño ser viviente que está en su vientre, ¿no? El siguiente relativismo cultural, fíjense, propone que la cultura de la sociedad es la que define lo que es bueno y lo que es malo para las personas dentro de esa sociedad. El problema de esto más grande es que, imagínense, si nosotros como sociedad definimos qué es lo bueno y qué es lo malo, entonces, ¿qué va a pasar? El que tiene el poder tiene el sartén por el mango y decide lo que es bueno para él y lo que es malo para los demás, ¿no? Un problema de autoridad grave. Y lo vemos pues en nuestros días donde algunos gobernantes autoritarios, por ejemplo en Venezuela, ¿no? Ya sumió a ese pobre país en la crisis, o sea, ya está en ruinas, está en quiebra el país, indicadores económicos negativos y cosas así muy, muy serias, ¿no? La gente, o sea, de tal manera que incluso la gente pues se baña con el agua negra y toma ese tipo de agua y, ¿no? O sea, de verdad es increíble cómo la persona con tal de seguir en el poder, ¿no? Hace lo que sea sin importarle a quién afecte. Siguiente, por favor. Cristianismo. Dice, fe centrada en Jesucristo, el único Salvador y mediador entre Dios y la humanidad. Y para nosotros los cristianos, si están de acuerdo conmigo, el cristianismo es más que una religión, es más que un credo, es una forma de vivir, ¿están de acuerdo? Es un estilo de vida, no es algo que me pongo mi chip de cristiano los domingos o los sábados que vengo más 30 y los demás días de la semana me pongo mi chip de mundano, ¿no? Sino por el contrario es una forma, un estilo de vivir diario, cotidiano, donde damos testimonio público a las personas de nuestra fe cada día, con lo que hacemos y con lo que actuamos, siempre guiados por la verdad absoluta que es la palabra de Dios, ¿no? Vamos a la definición de verdad, ¿no? Acuérdense que el diplomado se llama relativismo contra cristianismo, pero el tema del día de hoy se llama la verdad absoluta. Dice que la verdad, siguiente porfa, gracias. Según el diccionario se usa la palabra verdad, dice que significa la coincidencia entre afirmación y hechos. O también la coincidencia entre una afirmación, o la realidad de que dicha afirmación se refiere a una fidelidad de unidad, algo que es claro, que es correcto, es verdadero, ¿no? Eso es más o menos lo que dice esto. Y en la Biblia, la palabra verdad también tiene un significado especial. Vamos a verlo. Siguiente, porfa. Ok. En la Biblia se emplea principalmente en el sentido de existencial y moral, es decir, como atributo de una persona. Y fíjense que la verdad es una cualidad que se atribuye a Dios. Dios es verdad, ¿sí? Pero también dice la Biblia que su palabra, sus mandamientos y su ley son verdad. Si no me creen, vamos a ver los versículos de la Biblia. ¿Sale? La verdad es una cualidad que se atribuye a Dios. Deuteronomio 32:4. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Y por si seguimos dudando, pues a lo mejor les enseño otro versículo, ¿no? Dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad, ¿no? La Biblia vuelve a reafirmar que Dios es verdadero, es Dios de verdad. Tenemos dos versículos más, uno más, Isaías 65:16 dice,
El que se bendijera en la tierra en el Dios de verdad se bendecirá. El que jurara en la tierra por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertos mis ojos. Entonces, ¿les queda claro? ¿Están de acuerdo que sí dice la Biblia que Dios es verdad o Dios de verdad, no? Bien, y ahora vamos a ver si es cierto que la Biblia dice que también su palabra, sus mandamientos y su ley son verdad. Eso lo encontramos en el Salmo 119, versículos 142, 151 y 160. ¿Alguien me ayuda a leerlos? ¿Quién dice yo? El 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. ¿Le sigo? ¿Quién sigue? ¿Quién lee el otro? 151. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. El 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Gracias. Fíjense qué padre dice el versículo 160. La suma de tu palabra, o sea, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es verdad, ¿no? Entonces, si les llega por ahí alguien y dice, oye, es que la palabra de Dios, yo no creo en ella porque fue escrita por hombres, pues la Biblia dice que es verdad, ¿no? Que es verdadera. Entonces, pues no les creemos demasiado, ¿no? Modelos de verdad. Fíjense que a través hay 4 periodos muy significativos en la historia del hombre, donde a través de esos periodos lo que fue sucediendo es que el hombre cada vez se fue alejando más de Dios, ¿no? Y esos periodos son... Esos periodos son los siguientes: el Renacimiento, la Ilustración, la Revolución Industrial y el Darwinismo. En esos periodos que más o menos abarcan unos 200 años, ¿no? Más o menos, la sociedad que dio como resultado que hay 2 formas opuestas de concebir a Dios y al mundo, ¿sí? Y lo vamos a ver a través de 2 modelos de la verdad. Siguiente, porfa. El primer modelo es el modelo de Dios y se llama absolutismo. La palabra de Dios es verdad, todo lo que hace Dios es verdadero y en eso debemos de creer y seguirlo en sus caminos, ¿sí? El primer modelo es el de Dios, dice, donde muestra al Padre Celestial que define la verdad para todos, es objetiva y absoluta. Como muestra, pues tenemos Juan 3:16, ¿están de acuerdo? Ahí dice que, ¿cómo empieza el versículo? Exacto. Les voy a pedir a los consejeros que tengan un micro a la mano cada uno de ustedes para que me vayan ayudando a... ¿Sí? Gracias. Muy bien. Entonces, modelo número 1, absolutismo, modelo de Dios, ¿sí? Y el número 2 es el modelo del relativismo. Dice, el individuo, fíjense qué diferencia tan grande. En el primero Dios define las cosas y en el segundo nosotros. ¿No le suena como a humanismo? ¿No? Dice, define la verdad para todos, es subjetiva y relativa, depende de las circunstancias, ¿no? A lo mejor para uno robar no está malo y a lo mejor para otro sí, pero cuando nos roban a nosotros ya se vuelve malo, ¿no? ¿Están de acuerdo? O a lo mejor para uno de nosotros el tema que tiene que ver con decir mentiras, por ejemplo, ¿no? Pues, es una mentirita chiquita, ¿no? Para salir del paso, para evitar un conflicto cuando al final pues genera más consecuencias negativas eso, ¿no? Entonces, relativismo dice, el individuo define la verdad para todos, es subjetiva, depende de cada uno, y relativa también, depende de las circunstancias. Entonces vamos a la siguiente, que es la verdad absoluta. Verdad absoluta, dice. ¿Esa no está? A ver la que sigue. Ok, no, entonces regrésate. Ok. No es esa. Yo creo que no viene, no se preocupen, dice. La verdad absoluta, que es el modelo 1, dice, se refiere al concepto de absolutismo moral, es decir, la visión de que las normas y principios morales son constantes, absolutamente ciertos y universales. En resumen, podemos decir que la verdad absoluta, eso si quieren tomar nota porque no viene en la presentación, dice, la verdad absoluta
Dice, es aquello que es cierto para toda persona, en toda época, en todo lugar. Dios, la Biblia, sus mandamientos y su ley son una verdad absoluta. ¿Pueden pasarles las plumas o ya tienen todos pluma? Creo que no, ¿verdad? No. Bueno, a ver, ahorita se las repito ya que tengan pluma. Ahorita lo repito. ¿Sí? ¿Me das permiso? ¿Alguien necesita pluma para que levante la mano, porfa? Por allá al fondo. ¿Ya todos tienen pluma? ¿Sí? ¿Ya? Voy a repetirlo. Dice, verdad absoluta, dice, aquello que es cierto para toda persona, aquello que es cierto para toda persona, en toda época y en todo lugar. Aquello que es cierto para toda persona, en toda época, en todo lugar. Dios, la Biblia, sus mandamientos, ahorita se los vuelvo a repetir, y su ley son una verdad absoluta. Repito, aquello que es cierto para toda persona, en toda época, en todo lugar, como por ejemplo Dios, la Biblia, sus mandamientos y su ley, son una verdad absoluta. ¿Alguien se quedó en algún lado? ¿O necesitan que se lo repita? Va de nuevo. Dice, aquello que es cierto para toda persona, en toda época, en todo lugar, Dios, la Biblia, sus mandamientos y su ley son una verdad absoluta. ¿Sí? ¿Ya todos? Sale. Perfecto. Muy bien. Siguiente, porfa. Entonces la reflexión aquí importante es que reconozcamos que existe una relación entre la palabra de Dios y la verdad moral. Es decir, la palabra de Dios nos lleva a hacer cosas moralmente correctas, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Pero lo importante de eso es que no nos dejemos confundir nosotros por el relativismo, ¿no? O sea, diariamente hay cosas que nos bombardean con el relativismo y ustedes se pueden dar cuenta de ello. Empiezan a revisar las canciones que escuchan, los programas de televisión que escuchan. Yo estaba viendo en la semana un programa con mi esposa, y de repente resulta que tocan del tema cuando los jóvenes, en la edad adolescente, quieren cambiar de sexo, ¿no? Y dice, según esto, uno de los investigadores dice, es que son concebidos con un sexo, pero ellos al final deciden cuál quieren ser. O sea, qué aberración tan grande. Y dices, wow, eso es lo que nos están bombardeando todos los días. Y si no nos ponemos a analizarlo claramente, pues lo dejamos pasar, ¿no? No lo filtramos correctamente. Entonces, es importante que podamos hacer eso. Seamos de los que siguen el modelo de Dios y la verdad absoluta. ¿Sí podrían poner en mudo su celular, por favor? Muy bien. Vamos a repartir el material, porfa. Les vamos a ir explicando una cosa. Hay secciones que vamos a ir viendo del material y después vamos a regresar a hacer comentarios. Entonces, cuando tengan el material en su mano, ahorita que vamos a leerlo, se vale que todo lo veamos. Cuando terminemos de ver el material y regresemos a la presentación, dejan su material a un lado y vuelven a poner atención acá. Ya no se me distraigan con el material, ¿va? ¿Sí? Sale, entonces comenzamos a repartir el material. Siguiente, porfa. Esta primera sección se llama La verdad absoluta. Antes de esa, la anterior, esa mera. Ok. La verdad absoluta. ¿Y a qué se refiere esto? Este va a ser el marco teórico. Cada lección tiene su marco teórico, ¿vale? Entonces, esta lección va a ser el marco teórico.
Trae algunas pequeñas preguntas de reflexión al final, pero este primer caso nos habla de algo que a lo mejor nunca habían escuchado, a lo mejor sí, pero es algo bastante, es algo que genera un shock, ¿no? Entonces, voy a pedir que alguien me ayude a leer, ¿sí? Que alguien me ayude a leer su primera parte. La primera parte de esto se llama La verdad absoluta, y a esto se llama, el título de lo que sería esta enseñanza dice, anotando un puntaje. ¿Quién dice yo? ¿Ya? ¿Quién tiene el micro acá? Gracias. Hasta que donde te llegue, te paras. ¿Va? Ok. Sale, dale. Lo llaman anotando el puntaje. El joven Billy Sheehan, de 19 años, lleva la delantera del juego con 66 puntos. El joven que le sigue, Dana Bellman, de 20 años, tiene 63 puntos. ¿Es un partido de baloncesto? ¿Un juego de cartas? ¿Tiro al blanco? No, están jugando al sexo. Billy y Dana son socios del infame Spur Post en Lakewood, California, un suburbio de Los Ángeles de clase media con casas preciosas y jardines bien cuidados. Los Spurs se hicieron tristemente célebres cuando, después de 9 de ellos de 15 a 18 años de edad, habían sido arrestados, acusados de violación y abuso sexual. Los medios de difusión supieron que habían inventado un sistema de puntaje para registrar sus conquistas sexuales. Los Spurs se adjudicaban un punto por cada chica diferente que conquistaban sexualmente. Pausa. Esa parte de conquistar sexualmente no significaba que simplemente que la llevaran, por decirlo de alguna manera, a la cama por las buenas, también por las malas. Ahorita lo vamos a leer, ¿no? O sea, el chiste era anotar puntos, ¿no? Mike Weber, uno de los Spurs más temidos, explicó el código que los jóvenes usaban para comunicar su punto más reciente. Cuando alguien estaba con una chica, decía: soy el jugador de béisbol, Steve Max, número 7, o soy jugador de fútbol, Barry Sanders, número 20. Al ir aumentando el puntaje de los jóvenes, fueron aumentando también las acusaciones de intimidación y violación. Una joven de 16 años reportó que un Spur le sacó la ropa durante un encuentro sexual en el parque y que se negó a devolvérsela hasta que ella no hiciera lo mismo con otros Spurs. Afirma que se libró de una violación masiva porque se puso a gritar hasta que le fue devuelta la ropa. Una niña de 11 años dice que estaba pasando la noche en casa de una amiga cuando entró un muchacho por la ventana del dormitorio, aparentemente una práctica común entre los Spurs, y le dijo que quería hacerlo con ella. Ella accedió, explicando luego que lo hizo porque había oído que los Spurs lastimaban a las chicas que no accedían. Estos jóvenes admitieron que las chicas con quienes se acostaban eran meras estadísticas, no tienen nada que ver con el amor, afirmó Matt Nielsen, de 18 años. No tiene nada que ver con el hecho de que a uno le guste la chica, tanto así que los muchachos llamaban a sus conquistas prostitutas y puercas. Y ninguno de los Spurs mostraba vergüenza, y menos todavía remordimiento por su conducta. No fue nada. Pausa hasta ahí. ¿Estás de acuerdo que es un relativismo moral en su máxima expresión? ¿Sí? Adelante. No fue nada, dijo Mike Webster. Si uno tenía relaciones sexuales, sacaba un punto. Era algo así como tener derecho de jactarse porque demostraba ser el más macho. Increíble, ¿no? ¿Cómo puede alguien creer que tal conducta no es nada? ¿Cómo se puede argumentar seriamente que tal comportamiento es perfectamente moral? ¿Cómo se pueden justificar tales acciones con un encoger de hombros? Desgraciadamente, muchas veces es lo que sucede, y no solo entre los Spurs. La información que en la Academia Naval de los Estados Unidos era común de que los cadetes copiaran en los exámenes tuvo como consecuencia que se emitiera
la recomendación de que 11 estudiantes fueron expulsados. Algunos estiman que hasta 125 alumnos copiaron en un examen final de ingeniería eléctrica. Muchos comentaban que los cadetes no habían hecho nada malo, sencillamente habían cometido un error. El error era que habían sido descubiertos. La Universidad de Cornell forzó a los celadores cristianos responsables de dormitorios estudiantes a mirar películas pornográficas que contenían actos sexuales explícitos de homosexuales y de lesbianas. ¿Para qué? Para que los celadores fueran más sensibles a las problemáticas y los comportamientos de homosexuales y lesbianas. La conducta violenta e inmoral en otra gran universidad llegó a ser tan grave que las autoridades de la misma trataron de establecer códigos de conducta, como ser normas cuya intención era impedir violaciones por parte de novios y el consumo de alcohol entre menores de edad, a fin de asegurar un grado de conducta aceptable y de seguridad personal. Varios estudiantes dejaron la universidad en protesta por los límites propuestos a su libertad personal. Estos no son casos aislados. Las actitudes sobre moralidad, como las mencionadas, se han generalizado. Pausa. Muy bien, vamos a dar unas estadísticas de cómo está el asunto para que podamos dimensionar el asunto y además pues podemos estar alerta, ¿no? Estas son estadísticas que se pasaban a diario en los Estados Unidos cuando se publicó el libro. Decía, 1,000 adolescentes se convierten en madres cada día. 1,106 adolescentes abortan. 4,219 adolescentes contraen enfermedades venéreas. 500 adolescentes comienzan a usar drogas. 1,000 adolescentes comienzan a ingerir bebidas alcohólicas. ¿Seguimos? Por favor. 135,000 jóvenes al día llevaban pistolas o armas a las escuelas. 3,160 adolescentes son asaltados y 80 violados. 2,200 abandonan sus estudios y 6 adolescentes se suicidan. Muy bien, pero como dicen por ahí, imagínense, podemos ver que han pasado en esta sociedad a un nivel de agresión, promiscuidad, cinismo y violencia sin precedentes. Pero, pues México tampoco es la excepción, ¿eh? Vamos a ver algunos numeritos. Dice, en México el 26.5% de la población total en México son jóvenes entre 15 a 29 años, o sea, 31 millones, pero 2 más 30 somos el 20% casi, que equivale a 23.7 millones. A partir de los 16 años es cuando empiezan los jóvenes a haber tomado su primer bebida alcohólica. Siguiente. El mayor consumo de alcohol se aprecia entre los jóvenes de 25 a 29. Ya nos pasamos, ¿no? Ya se arranca. 72.9% de los nacimientos son de madres de 15 a 29 años y de esos nacimientos el 16.4% son de madres adolescentes de 15 a 19 años de edad. Siguiente. La fuente de esta información, bueno, ahorita se las digo, 23% de adolescentes de entre 12 y 19 años inician su vida sexual, el 51.9% del total de adolescentes que tuvieron relaciones sexuales ha estado alguna vez embarazada. La mitad de los jóvenes que han tenido relaciones sexuales alguna vez estuvieron embarazados. Y las principales causas de muerte en los hombres, varones, adolescentes, en ese entonces eran 3: agresiones, o sea, violencia; segunda, accidentes de transporte, autos, carreras, bla, bla, bla; y la tercera, lesiones autoinfligidas, o sea, por quererse suicidar, ¿no? Estamos hablando de un 6%, o sea, está de pensarse, ¿no? La fuente de esta información dice, es de agosto de 2013, INEGI en su publicación denominada Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Juventud. ¿Sale? ¿Pero qué creen? También tenemos estadísticas de comunidades cristianas en Estados Unidos y no andan muy diferentes los números, ¿eh? Ahí les va. Dice así. Dice, a nada de esto, si de relativismo se trata, observamos que en las comunidades cristianas de Estados Unidos, en donde se supone que debiera haber diferencia, pues los jóvenes han hecho un compromiso con Cristo, pareciera que no lo hay, dado que sus números son muy parecidos, ¿no? Vamos a los números. Dice, 66% de los jóvenes cristianos entre 11 y 18 años han mentido a un adulto. No es tan grave, ¿no?
59% le han mentido a su compañero, a su partner, ¿no? A su brother. 36% de los jóvenes cristianos ha copiado en un examen. 24% de los jóvenes cristianos ha fumado un cigarrillo. Dice por ahí la Biblia que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿no? Siguiente. 20% ha intentado lastimar físicamente a alguien. Ya se ha peleado con alguien, se lo ha querido sonar, surtir, golpear, ¿no? 12% se ha embriagado. 8% ha tomado drogas ilícitas. 55% de esos jóvenes ha acariciado los pechos, los genitales y ha tenido relaciones sexuales en su adolescencia, aún conociendo a Cristo. Siguiente. 55% de esos jóvenes dice estar confundidos y 74% dice estar encontrando respuestas. ¿Ustedes creen que están encontrando respuestas correctas? Seguramente, ¿no? Seguramente están encontrando respuestas relativas, ¿no? ¿Qué me conviene? ¿Cuándo es bueno? ¿Cuándo es malo esa situación, no? Es preocupante. De esto podemos concluir que algunos de los jóvenes adultos que asisten a las iglesias, ya sea en Estados Unidos o en otros países, incluyendo México, quizás hayan perdido la habilidad de distinguir entre lo que es ser diferente o igual al mundo, porque se han dejado llevar por el relativismo y han perdido esa mirada en Jesús y la han puesto en todo lo demás, menos Jesús. Y es por eso que como consejeros más 30 nos preguntamos, ¿qué podemos hacer al respecto para ayudarles a nuestros jóvenes más 30? Pues decidimos darles ese diplomado, ¿no? Darles herramientas para que también puedan ustedes defenderse y conocer con qué artimañas pues, nos atacan también en el mundo, ¿no? Dice, pues enseñarles a nuestros jóvenes adultos, los verdaderos billetes, ¿no? ¿Qué son los verdaderos billetes? La verdad absoluta, la palabra de Dios. Y por otro lado, que no sigamos la verdad relativa, ¿no? La verdad del mundo. Para que cuando lleguen los billetes falsos, pues las ideas relativistas del mundo las podemos distinguir y desechar. ¿Sí? Muy bien, seguimos con la lectura, por favor. Entonces, como dijo él, el último párrafo que leyó dice, estos no son casos aislados, las actitudes sobre moralidad, como las mencionaba, se han generalizado. Y las estadísticas son una muestra clara de cómo se han generalizado, ¿no? O sea, son datos bien interesantes. Se han generalizado por todas partes, en las aulas, en el lugar de trabajo, y se han generalizado entre hombres y entre mujeres de todas las edades y todas las razas. Lo que nos une es la creencia que la línea que separa lo bueno de lo malo es diferente para cada uno. Creen que la verdad es cuestión de gusto y que la moralidad es cuestión de preferencia. Adoptan un concepto de la verdad y moralidad comúnmente llamado relativismo. El relativismo, según el diccionario, es la doctrina según la cual el conocimiento humano solo tiene por objeto relaciones, sin llegar nunca a lo absoluto. Y doctrina según la cual la realidad carece de substrato permanente y consiste en la relación de los fenómenos. Dicho de una forma más simple, significa que porque algo sea correcto para ti, no significa que sea correcto para mí. El relativismo se refleja en la objeción. No puedes decirme lo que es bueno o malo, eso lo tengo que determinar yo por mí mismo. Es interesante saber que el relativismo hasta ha sido codificado por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. O sea, es una jurisprudencia, o sea, ya existen casos de relativismo donde se da un veredicto. Este caso que se menciona es de un aborto, ¿no? Y ya se legalizó el relativismo. ¿Hasta dónde estamos llegando, no? ¿Seguimos? La cual declaró, al fallar en un caso relacionado con un aborto, que les corresponde a cada individuo determinar el concepto de la existencia, de lo que tiene significado, del universo y del misterio de la vida humana. Para el relativista, la moralidad es cuestión de interpretación individual. Lo bueno y lo malo están sujetos a cambio. La verdad puede ser tan variable y cambiadiza como un río en una planicie. En consecuencia,
Aunque hemos de reconocer que siempre han existido jóvenes rebeldes y alocados que se desvían del camino para hacer algo malo, los jóvenes de hoy en día, tanto como sus padres, maestros y el Estado, no saben siquiera dónde está el camino. Están perdidos en un laberinto moral, víctimas y perpetradores de una crisis de la verdad. Este estudio tratará de ayudarte en el laberinto moral que tanto confunde a la sociedad contemporánea. Hasta ahí. Y de ahí pasamos a la siguiente página, a los últimos 2 párrafos. Aprovecha las próximas semanas para empezar a percibir lo que tú mismo crees y cómo has sido influenciado para arribar a eso que crees. Muchos de los párrafos escritos en el margen provienen del medio en que vivimos: televisión, música, cine, libros y otros. En lugar de simplemente dejar que estos influenciadores y otros con que te encuentras penetren libremente en tu pensamiento y en tu vida, fíltralos, examínalos, cuestiónalos para ver si representan la verdad o no. Cuando escuchas música, aunque sea música cristiana, o vas al cine, o miras televisión, o lees un libro, o escuchas una conferencia, piensa en lo que escuchas, miras y lees. Vivimos realmente en una sociedad que confunde, en una época que confunde. Si aceptas y pones en práctica lo que vas a estudiar en este libro, podrás disminuir la confusión en tu propia vida y en tus decisiones, y podrás influenciar a otros a tu alrededor para que logren lo mismo. Siguiente, por favor. ¿Otra más? ¿Más? Muy bien. Vamos al estudio del caso. Aquí en el estudio del caso vamos a ver a una chica que va comenzando su universidad y vamos a ver cómo es bombardeada por mensajes que van contrarios a sus creencias religiosas, ¿no? Página 14, nos vamos a brincar hasta la página 14. ¿Alguien más que quiera ayudarnos a leer? Una voz de mujer, a lo mejor ahora para... Hasta el ratito. ¿Sale? Gracias. Bueno, a ver, pausa. Está bien. Sí, porque ya es la primera sección. Ahí termino. Sí estaría de acuerdo de lo del relativismo, pero no es cierto, porque tú puedes creer en lo que sea, o sea, en las universidades y así, en lo más loco, ¿no? Desde creer en los extraterrestres, creer en otras teorías así súper locas, pero no puedes creer en Jesús, o sea, eso lo toman como un insulto. O sea, si hay un relativismo, o sea, si se aplicara eso que dicen de que cada quien puede creer de acuerdo a lo que quieran, pues estaría más o menos bien, porque tú también puedes creer en Cristo y defender esa idea y estar conforme con eso, pero no muchas veces sucede así. Si tú crees en Cristo y vas a una universidad, en verdad sí eres como bien perseguido y bien atacado, nada más por creer en Cristo. O sea, sí puedes creer en los marcianos, en las teorías estas de que estamos invadidos de, no sé, lo que tú quieras, En ¿no? creacionismo. De todo, ¿no? Pero no puedes creer en Dios, ¿no? Y no puedes decirlo abiertamente en las universidades porque te tachan de ignorante, te tachan de retrógrada y de moralista y de un montón de cosas. Entonces yo creo que este relativismo sí tiene que ver mucho con otros valores y que sí están en contra del cristianismo. Sí, acuérdate que ese concepto se llama relativismo cultural, ¿no? Y tiene que ver con lo que la gente cree, la gente piensa, la cultura de ese momento. Pues lo que dice la mayoría, como dice, ¿dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente, no? Como borregos van ahí unos tras otros. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Nada? ¿He estado muy claro o está muy aburrido? ¿Sí? ¿Bien? Siguiente sección. Se llama, es el caso de estudio. ¿Quién va a leer? Adelante. Finalmente, después de un verano esperando y soñando lo que sería su vida universitaria, Celia miraba alejarse el auto de sus padres de la pensión a 2 cuadras de la universidad donde se había inscrito. Se sentía emocionada, sí, pero también insegura. Ella estaba muy apegada a sus padres, más que sus hermanas, quizás porque sentían la misma consagración al Señor y a su iglesia. Celia desde siempre era activa en la iglesia.
Sus amigas, en son de broma, le decían que tenía una vida y 9 meses de asistir al templo, porque antes de nacer ya la llevaban. En el último año del colegio secundario, todas sus amigas fueron haciendo planes de seguir con sus estudios universitarios en la universidad cristiana privada, que estaba a 2 horas de distancia. Ninguna se inscribió en la universidad que ella había elegido porque era la que mejores cursos de botánica ofrecía, la especialidad que ella quería seguir, además de que estaba dentro del presupuesto de su familia, ya que las otras escuelas privadas eran costosas. Al rato camino hasta la universidad, donde se vio rodeada de extraños, extrañaba a sus amigas y amigos de su pueblo. Sabía que tarde o temprano se encontraría con Damián, de su mismo pueblo. No lo conocía bien, pero ahora, pensando en que allí no conocía a nadie, pensaba que Damián era su mejor amigo. Hablando de Roma, apareció Damián, quien después de saludarla con entusiasmo le preguntó: ¿quieres ir conmigo al auditorio donde dan la conferencia de orientación? Por miedo de que su voz delatara la emoción que la embargaba, Celia asintió con un movimiento de cabeza. Al llegar al auditorio se sentaron con otros estudiantes y Rosa María y Carlos, 2 alumnos de segundo año asignados para ayudarles. Se presentaron, contestaron preguntas y les contaron que en un momento el decano de la universidad les dirigiría la palabra dándoles la bienvenida. Pausa ahí tantito. Chequen el speech del decano. Es la clave de este caso, ¿sale? Chequen el speech del decano, porque ahí van a encontrar varias cosas muy sutiles donde rebasan la línea de lo que tiene que ver con la parte absoluta, ¿no? Adelante. Agregaron que aunque hacía apenas 2 años que había sido nombrado decano, los estudiantes lo querían mucho, debido a que había logrado cambiar para bien el ambiente entre el alumnado. Celia estaba atenta, queriendo saber más. A los pocos momentos comenzó la sesión y el decano inició su discurso diciendo: bienvenidos a la mejor universidad de la República. Se han sumado ustedes a los miles de estudiantes que llegan a nuestras aulas con miras a obtener un título y salen con algo más, con una verdadera educación, con una nueva perspectiva. Muchos de ustedes llegan habiendo dejado a sus padres, maestros y ministros que han pretendido imponerles lo que es auténtico y lo que es correcto, pero ahora están en la universidad. Aquí nadie más que ustedes deciden lo que pensarán. Cada uno tiene que tomar sus propias decisiones, llegar a sus propias conclusiones, seguir su propia voz interior. Dejarán atrás los prejuicios, las filosofías y teologías que han impedido el desarrollo de sus pensamientos. Celia reaccionó golpeándose varias veces la frente con el dedo índice. En esta universidad aplaudimos la diversidad, promovemos lo inusual y exaltamos el individualismo. Ya no viven ustedes en su casa, damas y caballeros, ahora tienen completa libertad. Libertad de decir lo que quieran, libertad de hacer lo que quieran, libertad de ser lo que quieran ser. Todos los alumnos de los años superiores y los recién llegados se pusieron de pie y con una gran ovación expresaron su aprobación. Celia también se puso de pie y aplaudió como los demás. Se había sentido conmovida por el discurso, pero algo no sabía exactamente que la inquietaba. Gracias. Pausa hasta ahí. Les voy a pedir que se junten en un solo bloque, porque vamos a trabajar en equipo esas preguntas que vienen. Entonces, que estén todos juntos en esta sección central, porfa. Los que están en la orilla se pasan hacia el centro para ir armando equipos, por favor. Mientras lo hacen, les voy comentando, dice: muchas veces cuando entramos a otra etapa de nuestra vida, ya sea laboral, personal, escolar, nos sentimos cada vez más grandes, más maduros, porque según nosotros hemos avanzado un escalón más en nuestras metas personales, ¿no? Creemos que ya por eso tenemos completa libertad, como dice el discurso del decano, para hacer lo que creemos, lo que más conviene, es decir, lo que se nos antoje o ser lo que queramos. Y si no encauzamos correctamente esa libertad, podremos pasar al libertinaje, que es parte de lo que te está vendiendo el decano, o sea, libertinaje, no es libertad, sino libertinaje, ¿no? No te dejes deslumbrar por las cosas ricas y apetitosas que el mundo te ofrece, cuyos placeres son inmediatos y te llevan al pecado. La perdición eterna, no caigas en el relativismo moral.
Por eso debemos escuchar al Espíritu Santo para seguir a toda costa la verdad absoluta que Dios tiene para nosotros. Las cosas eternas tienen recompensas de largo plazo. ¿Sale? Muy bien. Vienen 4 preguntas. Van a ser equipos más o menos sería más o menos de la mitad de la banca hacia acá y de la mitad hacia allá y se voltean con sus compañeros de atrás nada más. ¿Sale? O sea, estas dos, ustedes no tienen compañeros, pero ustedes solitas y así sucesivamente. ¿Me expliqué? Mira, estas dos se van a voltear. Aquí ya es un equipo de 8. Ustedes, si quieren tú con ellas 4. Exacto. Ustedes se voltean hacia atrás, Liz, con sus compañeros de atrás. Exacto. Así ya son los 8. Y aquí, ustedes van para atrás, Asdrúbal. ¿Ustedes ya tienen compañeros? Ahí, ok. Ustedes con ellos. ¿Y aquí no tienen compañeros? Pues se pasan los de acá. ¿Se pueden pasar para acá? ¿Para acá? ¿Más para acá? ¿Se puede? Unos para acá y otros se quedan allá si quieren. Tenemos 3 minutos para contestar las preguntas. Compartan entre todos. Primera pregunta dice: ¿cómo describirías el sistema de creencias que el discurso del decano exteriorizaba? Tienen 3 minutos para la pregunta 1, ¿eh? No se desesperen tanto, solo para la pregunta 1. 3 minutos. Muy bien, si ya acabaron, que 3 equipos compartan en 10 segundos qué les dijo, qué compartieron. Pusimos un sistema abierto, sin límites ni reglas, y experimental. Ok, perfecto. ¿Quién más? Otro equipo que quiera compartir su respuesta. Que era relativismo, libertinaje total y dejar atrás los principios de la familia. Eso nos pareció pésimo. Ok. Un último equipo que quiera compartir. Sale. Bueno, aquí nosotros pensamos que la invitación del decano iba en las mismas 2 vías, tanto para la libertad de creer, hacer y la decisión era de los chavos, ¿no? Sí. En el sentido de que no nada más estaba invitándolos a hacer lo incorrecto, sino que ellos también tenían la libertad de seguir creyendo y pensando en, pues sí, en lo que traían ya en su corazón, si era, en este caso, el cristianismo. Sin embargo, sí es una invitación a la libertad total que podía llevar al libertinaje. Muy bien. ¿No? Les comparto mi respuesta. Dice: un cóctel de humanismo, libertinaje y rebeldía. En suma, relativismo. Muy bien. Segunda pregunta, 3 minutos nuevamente. Dice: ¿alguna vez te has encontrado con alguien entre tus compañeros o amigos que tiene este mismo sistema de creencias? Se refiere a relativismo. Ajá. ¿Cómo describirías esos encuentros con esa persona? Muy bien, si quieren, con los que ya acabaron, que nos vayan compartiendo sus respuestas. A mí realmente pues me molesta mucho. Yo por dentro estoy diciendo, no inventes, están ciegos o no ven las cosas claras. O sea, ¿cómo pueden apoyar una perspectiva así? Suponiendo los que aplauden a los transexuales, ¿no? Yo los escucho y me infarto así completamente. Les quiero golpear. Ok, bueno, entonces te indigna. Te indigna, te ¿no? causa coraje. Muy bien. Bueno, contestando a la misma pregunta, yo he tenido la experiencia que cuando hablo con gente del área científica, ellos basan sus creencias en base a lo que conocen, observan y que pueda ser comprobable. Si no se comprueba lo que ellos están diciendo, simplemente no lo creen. Yo como cristiana, pues siempre digo lo que yo creo. Y entonces, pues ya ellos decidirán en algún momento si creen o no, porque yo alguna vez he escuchado al pastor Gilberto que dice que hasta en algunos conocimientos científicos debes de tener fe para creer en lo que la ciencia dice, porque muchas cosas no están comprobables. Entonces, sí hay conflicto cuando uno expone sus pensamientos, pero yo al menos trato de no caer en conflicto en cuanto a ver quién gana, sino simplemente hay que comentar lo como cristiano creemos. Ya, tiempo.
Incluso el pastor en uno de los devocionales de esta semana habló de que cuando a las personas dicen que creen en la parte evolutiva, pues les dice, sí, está bien, pero al final, ¿quién encendió la mecha, no? O sea, se requirió de que alguien encendiera la mecha para que pudiera suceder ese Big Bang famoso, ¿no? ¿Sí? Ay, bueno, ¿Alguien más va a compartir? yo quería compartir algo importante porque a mí sí me ha tocado convivir con mucho ateo cuando estudié el posgrado. Y la verdad es que la manera que yo tengo para llegarles es, bueno, un poquito de filosofía y otro poco de conexión con su yo interno. O sea, trato de que se conecten con su alma. O sea, porque lo peor que puede uno hacer es ser drástico. Yo digo, yo soy una cristiana reciente. Okay. Entonces yo de alguna manera los entiendo porque yo tenía muchas dudas. Yo decía, bueno, es que yo conozco a los budistas y conozco a los musulmanes y conozco a mucha gente. O sea, yo antes de ser cristiana sí tenía muchas, o sea, mucho conocimiento de personas que desde mis ojos eran de alguna manera gente buena. Y entonces los entiendo un poco. Okay. Entonces mi manera de tratar que se acerquen a Dios es que se acerquen a su propia alma. O sea, que se acerquen a su yo interno, porque lo peor que podemos hacer como cristianos es criticarlos, perdón. Fin. Arturo, ¿pasas aquí al frente para que vayan bien el reloj, por favor? Gracias. Muy bien. Pasamos a la tercera pregunta. Dice así, ¿por qué se sentía inquieta Celia? Tiempo. Me gustaría escuchar a otros equipos que no han hablado. Dice, ¿por qué se sentía inquieta Celia? Pues porque lo que le estaban diciendo contravenía su convicción y fe en Dios, ¿no? Ok. ¿Alguien más quiere? ¿Algo más? No, abiertamente lo estaban contraviniendo, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, Martina. dice, ¿por qué se sentía inquieta Celia? Aquí veo el aspecto del relativismo cultural en la que ella se ve sumergida en ese aspecto en el que todo el mundo está de acuerdo en una cosa, en la que ella a lo mejor se siente como borreguita, ¿no? por la emoción, pero también hay algo que ella le redarguía dentro de ella sabiendo que algo no andaba bien, pero es esa emoción de sentir de que todos están en un mismo sentir, pero ella apenas empieza. ¿Qué es lo que tú dijiste acerca de los borregos? Así es. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué hubieras pensado si hubieras sido uno de esos alumnos nuevos en esa conferencia de orientación? Muy bien, vamos a pedirle a aquellos equipos que no han tenido oportunidad de comentarnos nada, que por favor nos digan cuál fue su respuesta. Bueno, tengo un poco de conflicto con el caso. Ajá. Yo llevo conociendo a Cristo toda mi vida. Okay. Realmente era cristiana de cuna, entre paréntesis lo pongo, porque era de emociones. No había tenido como un encuentro personal y había entendido lo que es la gracia de Dios. Y bueno, entonces, por ejemplo, si yo cuando conocí a Cristo ya, o sea, bien, podría decir, fue en la universidad. Okay. Entonces, si a mí me hubieran, digo, yo estudié en una universidad pública, yo soy egresada de la UNAM, si a mí mi decano me dice este discurso, como cristiana a mí no me mueve. O sea, a mí no me incita a un libertinaje, a mí no me incita a ya no obedezcas, o sea, a mí no me está diciendo eso porque ya conozco a Cristo. Okay. Y también conozco lo que es no estar con Cristo. O sea, también conozco el haberme ido a un antro, también conozco el otras cosas. Entonces, tengo un poco de conflicto con que sea tan tachado el discurso. Ok. Muy bien. Adelante. Bueno, para mí a esa edad, con el conocimiento que tenía de Dios en esos momentos, no me hubiera dicho nada. O sea, hubiera sido un borrego más. Sin embargo, los principios y valores que mi familia me inculcó, pues siempre hubiesen estado ahí presentes. Ok. Sí, efectivamente, pues la primera parte efectivamente es el discurso del decano, pero la segunda es la decisión que tomas tú personalmente y si realmente le haces caso a ese cuate o no. Eso ya es responsabilidad tuya, ¿no? Nadie te obliga a obedecer al decano. Pues sí, es como lo que comentaban los demás, si yo como cristiana y tener esa edad, tengo 54 segundos, sí, como dicen, no me movería. Y yo creo que esa educación
yo la recibí en mi casa, la recibí en la iglesia, ese fundamento que nada me lo mueve. Más sin embargo, pensando ahora desde la otra parte, pues yo creo que como Más 30 también somos responsables de nuestros jóvenes, de los que están casados, de los hijos, bueno, de los divorciados que están aquí en Más 30, de los hijos, preparar a los hijos antes de que entren a la universidad y más en áreas que, como nos los expresa en este ejemplo, que los chicos sean discipulados, que tengan en verdad sus raíces bien fundamentadas y que nadie los mueva, porque yo cuando estudié en la universidad pues nunca vi algo así, pero ahorita me decía Damaris, cuando estaba en la secundaria ya vio cosas así, entonces los tiempos cada vez están peores. Gracias. Rompí récord. Miri. ¿Quién falta? Yo lo que les quería era en general, a mí cuando yo leí esto, me llamó la atención que es igual la misma propuesta, o sea, el del decano, a la que hizo el diablo a Adán y a Eva. Porque les dijo una mentira, que iban a ser libres. ¿Y las normas de la universidad? ¿Y las calificaciones? O sea, no iban a ser totalmente libres. O sea, porque dentro de esa institución hay normas y reglas. Entonces eso de que aquí pueden hacer lo que ustedes quieran, eso era una vil mentira y se la creyeron los chavos, ¿no? Porque eso es lo que querían escuchar. Y ese es, yo creo que lo que todo ser humano quiere hacer, ¿no? Que es ser libre, pero ¿libre de qué? Si en todos lados hay reglas y estatutos, ¿no? Claro. Que yo argumentaría al decano que que eso de dejar, o sea, que él tiene un prejuicio, porque él piensa o está suponiendo que las filosofías o las teologías que yo tengo me han dejado, no me impiden pensar. Al contrario, quizás lo que yo crea, o si yo creo en Dios, eso me ha abierto la posibilidad de pensar, ¿no? Entonces yo creo que ahí está mal el argumento del decano para mí, ¿no? Porque él está presuponiendo que esas filosofías o esa teología me impide pensar, primero. Y segunda, también así me sentiría incómoda porque sentiría que me están imponiendo un punto de vista que no comparto, porque creer en Dios es algo que me ayuda a pensar y me ayuda a tener valores. Entonces, por Muy eso bien. estaría en contra. Gracias, Mari Carmen. Muy bien, vamos a pasar al siguiente tema, pero antes una explicación. La siguiente sección se llama Pasaje bíblico para estudiar. Y aquí les quiero compartir algo importante. En el capítulo 4 del libro, que es el libro de texto, el capítulo se llama De generación a generación. Y nos presentan un caso en donde un pastor cristiano, en uno de sus sermones, llega a una reflexión y dice que a través de presentar la historia de este pastor que se llama Juan Méndez, nos exhorta a tomar, como decía Perlita, a tomar conciencia de nuestras fallas y fracasos como sociedad, para poder transmitir los valores y verdades absolutas a las presentes y futuras generaciones, así como de responsabilizarnos de enderezar el rumbo. Nadie más va a ser responsable de poder salir de este atolladero más que nosotros con la ayuda de Dios. Entonces, pues es importante que retomemos ese camino, dice. Pero nuestra generación no fue la única que pasó por esas situaciones parecidas. Vamos a ver un ejemplo bíblico en Jueces, en el libro de los Jueces, en el capítulo 2, para que lo vayan buscando en su Biblia. Viene en el libro, pero para que vean que no es choro, vean de la fuente original, ¿sí? Donde también se muestra otro ejemplo de cómo el pueblo hebreo, en solo 3 generaciones, se alejó de Dios completamente. En solo 3 generaciones. Es Jueces 2, del 6 al 19. ¿Sale? Se olvidaron de Dios, su verdad absoluta, y vayamos a ver. Primero vamos a leer el pasaje, ¿les parece bien? Vamos al material, vamos a leer lo que dice la letra H, y luego nos vamos a la lectura bíblica, ¿vale? Entonces, un lector que nos ayude con la letra H del material. Aquí, a ver, por acá. Letra H. Hubo un tiempo en el que los niños se criaban en un entorno en que les comunicaban normas absolutas para el comportamiento. Ciertas cosas estaban bien y ciertas cosas estaban mal. Los padres, maestros, ministros
Obreros juveniles y los demás adultos colaboraban en un esfuerzo común para comunicar que se debía hacer lo que es bueno y no hacer lo que es malo. En una época, nuestra sociedad, en general, explicaba el universo, la humanidad y el propósito de la vida según la tradición judeocristiana, la creencia de que existe la verdad y que todos pueden conocerla y comprenderla. Un entendimiento claro de lo que es bueno y de lo que es malo le daba a la sociedad una norma moral para medir el crimen y el castigo, la ética comercial, los valores comunitarios, el carácter y la conducta social. Se convirtió en la lente por medio de la cual la sociedad veía la ley, la ciencia, el arte y la política. La cultura en general. Se proporcionaba así un modelo coherente que fomentaba el desarrollo sano de la familia y de comunidades unidas y alentaba la responsabilidad y el comportamiento moral. Pero eso ha cambiado drásticamente. Nuestra sociedad en general ha rechazado las ideas de la verdad y de la moralidad y se ha convertido en una sociedad que ha perdido la habilidad de discernir entre lo que es bueno o es malo. La sociedad contemporánea occidental no es la primera en cometer un error tan trágico y de tantas consecuencias. El estudio bíblico en grupo de esa unidad explorará los efectos del relativismo en una sociedad en la antigüedad. O sea, fíjense cómo más o menos después de 3.500 años, entre la generación del pueblo judío, que fue la que cruzó el río Jordán y luego tomó la tierra prometida, y la generación de los 50, 60 y 70 de nosotros, es lo mismo, la misma problemática. O sea, 3.500 años de diferencia y es lo mismo. Vamos a leerlo. Cuando Josué ya había despedido al pueblo, los hijos de Israel se fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. El pueblo sirvió a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, quienes habían visto todas las grandes obras que Jehová había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, murió cuando tenía 110 años y lo sepultaron en el terreno de su heredad en Timnath-Serach, en la región montañosa de Efraín, el norte del monte Gaz. Y toda aquella generación fue también reunida con sus padres. Después de ellos se levantó otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a Baales, abandonaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras los otros dioses, entre los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Abandonaron a Jehová y sirvieron a Baal y a las Astartes. El furor de Jehová se encendió contra Israel y los entregó en mano de saqueadores que los saqueaban, los abandonó en mano de sus enemigos de alrededor, y ellos no pudieron resistir más ante sus enemigos. Donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová les había jurado. Así los afligió en gran manera. Entonces Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les saqueaban, pero tampoco escuchaban a los jueces, sino que se prostituían tras otros dioses, a los cuales adoraban. Se apartaron pronto del camino por el que habían andado sus padres, quienes habían obedecido los mandamientos de Jehová. Ellos no lo hicieron así. Cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová se conmovía ante sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero acontecía que cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a otros dioses para servirles y para postrarse ante ellos. No se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Recordemos que la época de los jueces fue así en realidad, o sea, se portaba mal el pueblo, se arrepentía, le pedía perdón a Dios, Dios le mandaba un juez, ese juez los liberaba de los pueblos de alrededor y al poco tiempo otra vez volvían por varias ocasiones, ¿no? Antes de que pasemos a la parte de donde vamos a escribir, les pido de favor que dejen también su material para explicarles el pasaje.
Hay 4 cosas importantes que debemos aprender. Siguiente, por favor. Bueno, la primera generación se refiere a la generación de Josué, esa generación que conquistó la tierra prometida y que pasó, pero esa es la misma generación que vivió y vio los milagros de primera mano de Dios, ¿no? Los primeros milagros, como por ejemplo, cuando cruzaron el Jordán, también fueron, ¿mande? El Mar Rojo, también fueron ese pueblo que en su momento, cuando Dios les entregó la ley, pues hubo estruendos. Ustedes recordarán cómo dice que Dios con voz de trueno habló y escribió la ley, y además sus padres cumplían lo que decía Deuteronomio 11:19. Búsquenlo en su Biblia, Deuteronomio 11:19. Búsquenlo. Habían recogido el maná, se habían alimentado con él, habían conquistado la tierra prometida. Es decir, esta generación permaneció fiel a Dios, a su ley, ya que conocían al Señor y a sus maravillas de primera mano. ¿Qué dice Deuteronomio? Y cuando las enseñareis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Gracias. La segunda generación a la que se refiere el pasaje en el versículo 7 es, por decirlo de alguna manera, los hijos de Josué. Los hijos de Josué y los hijos de sus contemporáneos. A lo mejor a esta generación ya no le tocó ver tan de viva voz los milagros de Dios directamente con el pueblo, pero sin embargo sus padres cumplieron con ese versículo de Deuteronomio 11:19, enseñaron a sus hijos y les contaron todas las maravillas que Dios hizo, y eso permitió que su fe se reafirmara. Sin embargo, ¿qué sucede? En la tercera generación, pues ya habían conquistado, ya tenían tierra, pero siguiente, porfa. Ajá. No, dice la palabra de Dios en el versículo 10 que no conocían a Dios. Sí lo leyeron por ahí, ¿no? Que se alejaron de Dios y buscaron los Baales. Pero también dice que podemos ver ahí algo muy importante. En esa tercera generación, el pueblo ya se volvió sedentario, ya no se volvió nómada. Entonces, al volverse sedentario, pues los padres comenzaron a ver por una casita, a ver por cultivar la tierra, a ver por darles una mejor calidad de vida a sus hijos, pero a la vez se olvidaron de enseñarle lo más valioso, la palabra de Dios. Y por eso después de 3 generaciones solamente de cuando conquistaron la tierra prometida, ya estaban completamente olvidados de Dios. Incluso seguían a otros dioses diferentes a Dios, ¿no? Dice ahí los Baales y los Astartes, ¿no? Entonces, esa es una razón fundamental. O sea, a lo mejor nosotros como cristianos también tenemos que hacer lo mismo, aquellos que tenemos hijos o tenemos sobrinos, pues también preocuparnos por ellos y enseñarles la verdad absoluta, ¿no? Que es la Biblia y qué dice y cómo debemos de comportarnos ante estos embates de relativismo de la sociedad. Bien, pasemos entonces a la parte de escribir. Son 6 preguntas y para la primera, no nos vamos a juntar en equipo, es directa. Con lo que ya vimos ahorita, pueden contestarla a cada uno de ustedes. Dice, Jueces 2, 6, 10 menciona 3 generaciones, ¿puedes identificarlas? Están de hecho en pantalla. Segunda pregunta dice, ¿puedes recordar algo de la generación de Josué, como la describen los libros de Éxodo, Números y Josué? Comenten en grupo. Esta sí es grupal. Voltéense y les damos 2 minutos para esa pregunta. Siguiente pregunta dice, ¿qué tipos de creencias y conductas caracterizaban a la tercera generación posterior al Éxodo? Comenten en grupo y esa sí la van a compartir. ¿Sale? Listo. Tiempo, hermanos. ¿Alguien que quiera compartir? Ok. ¿Qué tipo de creencias y conductas caracterizaban a la tercera generación posterior al Éxodo? Una generación de idolatría, era un pueblo blasfemo y desobediente. Ok, gracias. ¿Alguna respuesta complementaria a esa que quieran compartir? Alejados de Dios. ¿Algo más? Se hicieron igual que los demás. Ok, o sea, relativistas. Muy bien, vamos a la última pregunta. Bueno, a la siguiente, perdón, dice,
Esta también tiene que ser en equipos y no me la van a compartir. Dice, lean Jueces 21-25. La cita viene en el costado superior derecho de esa hoja. De esa época en la historia de Israel, cuando cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos, que caracterizaría a esa sociedad. Marquen todos los que creen que aplican, y si hay otros también anótenlos, ¿sale? Siguiente pregunta, creo que ya acabamos todos, ¿no? Dice, ¿qué les parece que la descripción de aquella sociedad de Jueces 2, 11, 19 se refiere a la tercera generación y a la generación que se menciona después, que son varias generaciones después dentro de los mismos jueces, en Jueces 21, 25, que habla de que cada quien hace lo que bien le parecía, ¿tienen similitudes con la nuestra? Por eso, expliquen su respuesta ahí en grupo. Esa sí me la van a compartir. ¿Sale? Ya tienen su respuesta, me imagino, ¿verdad? A ver, ¿quiere escuchar al menos 2 o 3 equipos rápidamente? ¿Quién quiere decir algo? Bueno, yo creo que sí se parece a la sociedad que estamos viviendo. Ajá. Porque estamos viviendo en una sociedad donde pues todo consideran que es correcto, ¿no? O sea, el que se quieran cambiar de sexo, pues está bien, están en su derecho, que aporten, está bien, está en su derecho, o sea, resulta que todos tienen derechos, pero nadie está como fundamentado en lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Que es lo mismo como ellos vivían en aquel entonces. Ok. Perfecto. Vamos a la respuesta 6, dice, ¿cómo piensas que el mundo del decano, en la sección de un mundo juvenil, se relaciona con el estudio de hoy? Ahora 2 preguntas que dicen reflexionen. Dice, ¿hasta qué punto somos diferentes del pueblo descrito en Jueces 21-25? ¿No hay diferencia? ¿Y el pueblo de Dios? ¿Y hasta qué punto somos como ellos? Eso es cuando no somos cristianos, ¿no? Coméntenlo. Tienen un minuto para comentar las 2. Tiempo, hermanos. Si quieren, comentamos algo más en la parte del social, cuando pasemos al salón social. Vamos a terminar. Les pido, por favor, guarden ya sus hojitas. Ya no hay nada que comentar, nada que discutir ahorita. Solamente vamos a hacer una pequeña reflexión final. ¿Sale? Siguiente pantalla, por favor. Y es un desafío para nosotros como cristianos. Dice, Dios tiene... Se los comparto de esa manera. Imaginemos que estamos en una carrera de relevos, ¿no? Y que en esta sociedad actual, y que cada generación, ¿cuántas generaciones viven ahorita más o menos en simultáneo? Millennials, luego los X, baby boomers, algunos, ¿no? Entonces imagínense que los baby boomers van primero en la carrera y le pasan la estafeta, pero se la pasan chueca a los X, así como que abajo, ¿no? Pero luego vienen los X y todas se la pasan casi en el suelo a los millennials, ¿no? Y eso se refiere, si lo vemos desde el punto de vista espiritual, cómo cada vez vamos degradando más la verdad absoluta de Dios. Y se les estamos compartiendo cada vez menos a las siguientes generaciones. Y eso genera una gran responsabilidad para nosotros, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo, chavos? ¿Están de acuerdo? Regresemos a las bases, amados hermanos, reconozcamos que esa... Y ahí les pregunto, ¿en qué generación de las 3 mostradas en el ejemplo anterior estás tú? ¿En la primera, en la segunda o en la tercera? Piense cada uno de ustedes por 10 segundos. ¿Son de la primera? Chido. ¿Son de la tercera? Hay que trabajar un buen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo quieres trascender para las futuras generaciones? ¿Haciendo la voluntad de Dios o la del mundo a través del relativismo moral? Si no te encuentras dentro de los que están en la primera generación, pídele a Dios que te ayude a llegar a ser como esa primera generación. Fíjense qué cualidades tenía esa primera generación bien importantes. Primero, escuchaban la voz de Dios. Segundo, lo obedecían. Y tercero, experimentaban sus milagros cada día, ¿no? Por ser obedientes. Pero si te alejas de esa verdad absoluta, pues empiezas entonces a tener tropiezos, caídas, dificultades.
Por eso les recomiendo que regresemos a la voz de Dios, a la verdad absoluta. Reconozcamos que es tu responsabilidad tuya, no es responsabilidad de la iglesia, de la sociedad, de las escuelas, es responsabilidad tuya mantenerte en la verdad absoluta, con la ayuda de Dios, pero tú eres el responsable. Incluso eres el responsable también de cuánto tiempo te tomas diariamente para alimentar tu espíritu, para poder cimentar tus valores morales a través de la Biblia. 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Solo el Devo del Paz. Ya escuché devocional. Ya con eso, ya es mi dosis de cimentación moral para el día. ¿Alcanza? ¿O no es suficiente? Échenle una pensada en su interior a ver si es cierto o no, ¿no? Valores basados en la verdad bíblica que nos permitan tomar decisiones alineadas conforme a la voluntad de Dios. Siguiente, porfa. Ok. Y la segunda, pues también animarles a que... ¿Cuántos más 30 son padres? ¿Cuántos más 30 son tíos? ¿Y qué estamos haciendo por esas futuras generaciones? Primos. ¿También tienen primos, no? ¿Qué hacemos por ellos? ¿Les estamos enseñando la verdad de Dios o el relativismo del mundo? ¿Qué estamos aceptando? ¿Y qué les estamos dejando que ellos decidan también? ¿No? Es importante tomarlo como referencia. Recuerden lo que decía Deuteronomio, la cita que leímos. ¿Cuándo debemos hablar de Dios? ¿Qué decía? Decía 4 cosas. ¿Quién leyó la cita? Por las calles. Primero decía, cuando te sientes en tu casa. Segundo, cuando andes en el camino. Tercero, cuando te acuestes. Y cuarto, cuando te levantes. O sea, en todo momento. Se hacen un análisis, pues son las 4 etapas de que suceden en cada día, ¿no? Entonces, pues hay que trabajar en eso, chicos. Cuando se levanten, cuando estén en el camino, cuando se acuesten, asegurarnos de lo que hemos aprendido y que vivamos bajo la disciplina e instrucción de Dios. Nunca olvidemos eso. Siguiente, por favor. Muy bien, eso es lo que les acabo de compartir. La que sigue. Una última reflexión y oramos. Dice, esta hora, querido joven más 30, te desafío a que vivas conforme a la verdad absoluta. Vive por encima del ordinario, porque tú y yo somos el método de Jesús para transformar el mundo. Vamos a orar. Si alguien acepta ese desafío, les pido de favor que se pongan en pie para que oremos. Bendito Padre, te damos gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias porque nos has enseñado esta verdad absoluta, Señor, que solamente tú tienes. Y gracias, Señor, porque nos das las herramientas para poder contrarrestar el relativismo. Te pedimos de manera especial, Señor, que nos ayudes a cumplir este compromiso que hacemos este día contigo, Señor, para ser cristianos de excelencia, para ser hijos tuyos, que buscamos siempre tu verdad, Señor, y que no somos gobernados por las cosas del mundo. Bendícenos, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.